younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears. Bueno, muy buenos días para todos. Agradecemos su comparecencia a esta importante capacitación de gestión jurídica. Entonces, hoy vamos a tratar un tema que habíamos anticipado la semana pasada y es el contrato de arrendamiento. Como saben, a nivel inmobiliario, uno de los contratos principales que manejamos en el giro de los negocios es el arrendamiento. Arrendamiento que puede ser o de vivienda urbana o de establecimiento de comercio. Entonces, como les decía, uno de los principales contratos que manejamos en el sector inmobiliario, como ustedes saben, es el contrato de arrendamiento. Este puede ser para vivienda urbana o puede ser para fines distintos y el más típico es el de uso comercial. Hoy vamos a mirar una serie de generalidades que nos interesa que las personas del área comercial empiecen a manejar. ¿Por qué? Porque son temas que no solamente el cliente me va a preguntar, sino son temas que yo debo manejar con miras a la protección de los intereses de mi compañía inmobiliaria. En ese orden de ideas, entonces empecemos con una descripción general. Para aquellos que asistieron a la conferencia de conceptos básicos jurídicos, recordarán que dijimos que el contrato de arrendamiento es un acuerdo de voluntades, por medio del cual una parte se obliga para con otra a conceder el goce y el uso de una cosa. ¿A cambio de qué? De un precio determinado. Y decíamos que tiene que haber un precio determinado porque en ausencia de este elemento se nos vuelve un comodato. Y el arrendamiento per se es un contrato oneroso. Este contrato es un contrato de naturaleza consensual. Recordemos que en la clase pasada hablábamos que los contratos se dividían en reales, en solemnes y en consensuales. Y decíamos que por su naturaleza los reales requerían de la entrega de la cosa para su perfeccionamiento, que los solemnes requerían de ciertas formalidades para que se configurara y que el consensual basta del acuerdo de voluntades para que se entienda celebrado el contrato. Muchas personas consideran que el contrato de arrendamiento es un contrato real porque dicen, si no me entregan el inmueble, no hay arrendamiento. Esto es un error. El contrato de arrendamiento es un contrato consensual. En el momento en que arrendador y arrendatario se pongan de acuerdo sobre cuál es el bien que se entrega en arrendamiento, cuál es el precio, cómo se paga ese precio, ese canon o esa renta, y los servicios adicionales que pueda conllevar este tipo de arrendamientos, ya existe el contrato. Pero ¿qué pasa si yo no entrego el inmueble? Entonces estaremos ante un fenómeno de mora en la entrega de la cosa arrendada y estaremos en el campo del incumplimiento contractual. Fíjense que cuando yo hice acuerdo de voluntades, sea verbal o escrito, ya existe el contrato de arrendamiento. Ahora, que si no lo entrego, no quiere decir que el contrato no exista, no, sino que el arrendador incumplió. Hago mucha énfasis en esto, ¿por qué? Porque en la práctica vemos que a veces por razones de orden administrativo o de logística, la inmobiliaria se retrasa en la entrega del inmueble y los arrendatarios toman esto como argumento para deshacer el negocio como si pudiera hacerse así. Entonces sencillamente dicen, no me entregaron el inmueble, no tengo por qué pagar canon porque no existe tal contrato. En esos casos, ¿cuál sería la adecuada respuesta? Qué pena con usted, señor, el contrato ya nació a la vida jurídica. Si usted pretende alegar un incumplimiento, es otro hecho completamente diferente. Vamos a ver que al igual que el contrato de administración inmobiliaria que revisamos en la clase pasada, en el contrato de arrendamiento deben visualizarse unos requisitos para que se predique su existencia y su validez. Y como recordarán, la vez pasada hablamos de la capacidad jurídica y decíamos, yo no puedo celebrar un contrato de arrendamiento con un menor de 12 años. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene capacidad legal. ¿Quiénes firmarán el contrato? Sus padres, sus representantes legales, sus curadores o sus tutores. De igual manera hablábamos que si yo le voy a arrendar el inmueble a una persona jurídica, ¿qué tengo que verificar? Pues que esta persona jurídica esté en la capacidad de celebrar tal contrato. ¿Y cómo miro eso? Me voy al certificado de Cámara de Comercio, miro que dentro de su objeto social esté permitida la actividad de toma de bienes en arrendamiento y finalmente me voy a la parte de las facultades del administrador o del representante legal.
¿Por qué? Porque hablábamos también la vez pasada que qué ocurría si es un contrato de arrendamiento de, no sé, 40 millones de renta mensual, que en el año son 480 millones, y resulta que el certificado de cámara dice que el administrador no puede firmar contratos superiores a los 100 millones. En ese caso, es claro que esa persona no tiene la potestad de comprometer a la sociedad. Entonces yo arrendadora, yo inmobiliaria, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decirle a ese representante legal que obtenga autorización del máximo órgano social para poder suscribir ese contrato. Entonces tendré que decirle, tráigame el acta de Asamblea General de Accionistas o el acta de Junta de Socios, donde lo faculten extraordinariamente para la firma de este contrato. Y en este punto a mí me preguntan siempre en la práctica, bueno, ¿qué pasa si yo ya firmé un contrato con una empresa cuyo representante legal no estaba facultado? ¿El contrato no es válido? ¿Qué pasa? El contrato nació de la vida jurídica, pero el día que usted quiere exigir en caso de incumplimiento, usted no puede embargar a la sociedad, por ejemplo. Usted no puede accionar en contra de la sociedad, sino que la ley entiende que el contrato lo hizo directamente con el representante legal. Y vamos a ver que en la práctica muchas veces ese representante legal no tiene la solvencia financiera ni tiene la capacidad económica que sí tiene su sociedad representada. Es ahí cuando empiezan los conflictos sobre la exigibilidad de este tipo de acuerdos. Hablábamos también que cuando uno entrega un inmueble en arrendamiento tiene que tener mucho cuidado. Si yo voy a ofrecer en arrendamiento un bien inmueble embargado, debo tener las siguientes precauciones. 1. Debo ser clara y transparente con mi potencial arrendatario y decirle, mire, este inmueble tiene un gravamen, tiene una medida cautelar de embargo decretada por un juzgado, sin embargo, su secuestre, es decir, la persona que se encarga de administrar ese bien mientras esté vigente la medida, nos ha autorizado. Y es importante que nosotros hablemos con ese secuestre y que nos conceda esa potestad de arrendarlo. Si el secuestre no consiente esta operación, pues claramente va a adolecer de un objeto ilícito. Hablábamos también que en el contrato de arrendamiento tenemos que verificar que sobre el inmueble no pesen gravámenes como el comodato. ¿Por qué? Porque si en el comodato yo entrego a un tercero el uso gratuito del bien y ese tercero ya está detentando su disfrute y goce, ¿cómo puedo desplazarlo? ¿Cómo podría decirle, sálgase que voy a traer un nuevo arrendatario? Eso no podría manejarse en estricto sentido a menos de que hubiese un acuerdo entre las tres partes involucradas. De igual manera, les decía la clase pasada que cuando vamos a ver que sobre un inmueble pesa un usufructo, a la hora de arrendar tengo que verificar que ese usufructuario, es decir, esa persona que usa y goza la cosa, me autorice el arrendamiento para evitar inconvenientes sobre la legitimidad de quien permitió el arrendamiento. De lo expuesto, y vamos a ver también más adelante que los asesores comerciales tienen un rol bastante importante en materia del contrato de arrendamiento y especialmente en lo que llamamos los abogados las pretratativas contractuales o la etapa previa al contrato, básicamente en la oferta comercial. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, señores asesores comerciales, es que yo debo tener absoluta claridad y honestidad sobre la descripción del inmueble. Y hablábamos también la clase pasada que yo no puedo exagerar los atributos de un bien so pena de incurrir en responsabilidad por publicidad engañosa. Entonces, una cosa son los juicios de valor. Usted puede decir, mire, el inmueble tiene muy buena vista hacia la carrera 15, hacia la calle 93, y otra cosa es que usted diga, tiene la mejor vista de la ciudad porque es uno de los mejores penthouse. Usted no puede decir eso. ¿Por qué? Porque ni lo respalda un estudio, ni usted tiene certeza para argumentar ese tipo de afirmaciones. Es importante, aquí hay un tema que manejamos y es que ustedes conocen lo de los derechos de contrato. Como ustedes saben, cuando se pasan papeles a una aseguradora o sin pasarse papeles se aprueba el arrendatario, ¿qué le decimos a ese arrendatario? Oiga, arrendatario, usted firme contrato, pague el canon anticipado y págueme los derechos del contrato. Muchos asesores comerciales
olvidan anunciar esto al momento de la oferta comercial. Cuando la persona va a la oficina a cancelar el prorrateo del canon de arrendamiento, ¿qué dice? Yo no entiendo de dónde me está cobrando este 10, este 20%, ¿qué es esto? Cuando se le explica derechos de contrato, él dice, a mí nunca me dijeron nada. Muchas veces es que el asesor comercial no lo dice, o lo dice, pero no deja constancia de su dicho. Siempre recomendamos, si usted va a exigir el cobro de derechos de contrato, hágalo desde la etapa pretratativa. En el momento en que viene la persona y usted le dice pase papeles a la aseguradora o a la afianzadora, indíquele que en el caso de ser aprobado, él procederá a firmar el contrato y a pagar derechos de contrato. Pero también es importante que usted le explique qué es eso, porque es que usted dice derechos de contrato es lo que pagan por la elaboración del contrato, pero el cliente no lo entiende. Entonces usted tiene que decirle, mire, esto es una expensa que busca remunerar ¿qué? La gestión jurídica administrativa de la inmobiliaria para elaborar el contrato. Usted se lo traduce y le dice, mire, resulta que para hacer el contrato tenemos que contratar a un abogado, tenemos que imprimir una papelería, tenemos que enviar al mensajero, tenemos que pagar unos gastos notariales y estos son los famosos derechos de contrato. Al respecto, quiero informarles que el cobro de los derechos de contrato desafortunadamente no está certificado como una costumbre mercantil por la Cámara de Comercio de Bogotá, como sí, por ejemplo, sucede en Barranquilla o en Cali, que son plazas inmobiliarias principales. Como no es una costumbre mercantil certificada y realmente ha habido mucha discusión, porque a la postre la Cámara de Comercio ha dicho que no se trata de una costumbre que pueda certificar, ustedes tienen que ser claros al momento de la oferta y dejar constancia de la aceptación de ese potencial arrendatario. Entonces, señores, a partir de la fecha, cuando yo haga mi oferta mercantil, infórmele sobre esa expensa o ese gasto y deje la constancia respectiva. De igual manera, es importante hablar acerca del tema de las garantías. Entonces, en tratándose de vivienda urbana, normalmente casi todas las inmobiliarias aquí asociadas manejan la fianza, manejan la póliza. Pero si se trata de un local comercial que en la mayoría de las veces no se obtiene fianza o garantía, sino que se va a solicitar un depósito, un CDT, es importante que también lo anuncien desde el momento de la oferta mercantil y que lo dejen muy en claro. Porque llega el momento de la firma del contrato y el arrendatario dice, un momento, yo no sabía que debía constituir un CDT, yo no sabía que me tocaba actualizar el depósito anualmente. Y ahí es cuando se dañan los negocios. Bueno, hablábamos también la clase pasada y hoy se aterriza un poco más el tema de los inventarios. Los asesores comerciales tienen que hacer un inventario integral. ¿Qué es un inventario integral? Es verificar no solo que la casa tiene 3 puertas, 2 baños, 5 lavamanos, sino cuál es su estado de funcionamiento. Y yo les decía la vez pasada, no hay que colocar solamente bueno, regular y malo. No, hay que decir si tienen fisuras, si está en buen funcionamiento, si los ductos han tenido problemas, si existe buena conectividad, etc. ¿Ello para qué? Para lo que hablábamos, para verificar que los daños que a futuro sucedan no sean preexistentes. Y ustedes dirán, ¿y cuál es la importancia? Si el daño es preexistente, ¿de quién es la responsabilidad? Del arrendador, su reparación. Pero si el daño se causó por la negligencia, por la desidia, por el mal uso de parte del arrendatario o sus dependientes, llamémosle colaboradores, o sus familiares, pues será él el que tendrá que asumirlos. Otro tema bien importante es el de revisar el uso del suelo. Señores, en principio el arrendatario es quien debe validar que su actividad económica esté permitida en el suelo en el cual ocupará el inmueble. Pero yo como asesor comercial no me puedo poner a garantizar destinación si es que no estoy prestando este servicio. Me explico. Muchas veces llega el arrendatario y le dice, mire, yo voy a montar acá una fábrica de calzado, pero también quiero vender empanadas en la puerta. Y el asesor comercial, con tal de cerrar el negocio, le dice, claro, eso se puede. Pero resulta que cuando yo miro el concepto del uso del suelo, me dice, no señor, nada de comidas, nada de fábricas en esta zona. Entonces,
Si ustedes van a asesorar a un cliente sobre la destinación del inmueble, tengan mucha precaución, verifiquen bien los documentos y siempre salven responsabilidad. ¿Por qué? Porque es algo que no depende de la voluntad del asesor ni la inmobiliaria, sino que eso depende de qué, del plan de ordenamiento territorial, de las licencias, de las eventuales modificaciones que puedan surtirse sobre la materia. Entonces el consejo es siempre díganle al arrendatario, identifique bien su actividad y mire que usted realmente pueda ejecutarla. Por eso al interior de los contratos de arrendamiento siempre se les aconseja que dejen una disposición en virtud de la cual el arrendatario declara que él ya ha verificado y ha validado y el inmueble le sirve, y que en caso de que llegue a haber alguna sanción por un uso indebido del inmueble, entonces será ese arrendatario el que asuma su importe y no el arrendador, porque él no tiene por qué responder por la indebida verificación. Habíamos anunciado que el contrato de arrendamiento puede ser de vivienda urbana o de uso comercial. Básicamente es como la principal clasificación. ¿Cuál es la diferencia esencial de estas dos figuras? La destinación, que como su nombre lo indica, uno es para vivienda urbana, el otro es para uso comercial. Pero la segunda diferencia más importante es el tema de la regulación legal, señores. Y acá lo que vamos a ver es que el contrato de arrendamiento de vivienda urbana es un contrato completamente regulado. Usted va a la ley 820 y está el punto y la coma de este tipo de negociación. A contrario censo, usted va al Código de Comercio, busca arrendamiento de bien para uso comercial y no existe tal especificidad. Si bien hay algunos puntos como la renovación del contrato, como la enajenación del establecimiento, no es tan específico como el contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Ahora vamos a ver las diferencias específicas en materia de regulación, pero primero hay que tener en claro que independientemente de esas diferencias, ambos ¿qué tienen en común? En el de vivienda urbana y en el de uso comercial siempre va a haber un arrendador y un arrendatario. En ambos va a haber un precio o un canon o una renta. En ambos yo debo determinar el bien sobre el cual recae y deberé decir si tiene servicios accesorios, servicios adicionales o no. Y ambos deben tener una duración establecida. También en ambos contratos el arrendador tiene la misma obligación. ¿Cuál es la obligación? Entregar la cosa oportunamente. Si yo arrendador digo que voy a entregar el inmueble el día 5 de septiembre, así será. Si yo no lo he entregado al 30 de septiembre, estaré en mora de mis obligaciones. Y el arrendatario podrá alegar este evento como justa causa de terminación del contrato. Otra obligación del arrendador, sin perjuicio que sea de vivienda urbana o que sea de uso comercial, es mantener el bien en el estado de servir. Señores, esto se traduce en algo que a diario conocemos como las reparaciones necesarias. Y quiero hacer especial énfasis en este tema, ¿por qué? Porque muchas inmobiliarias, por no decir el 80, el 90%, tienen al interior de sus contratos una cláusula que dice que el arrendatario tiene 15 días o 20 días para verificar el estado del inmueble, que si encuentra daños se le arreglarán, pero que es un término único, como quien dice, si de aquí en adelante algo se le presenta, yo ya no le respondo. Yo sé que es una cláusula que todos tienen por precaución, pero la realidad jurídica es que esa cláusula no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la ley le dice, si usted arrienda un inmueble, usted tiene que encargarse de garantizar que el bien le sirva a la persona para el fin que fue contratado. Entonces, si yo veo que se está cayendo la pared, eso es una reparación necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque si se me cae el inmueble, pues la persona no puede disfrutar el bien. ¿Listo? Otra obligación del arrendador en cualquiera de estas dos variables es la de librar al arrendatario de toda perturbación. ¿Qué significa librar de toda perturbación? Que yo no permita que terceros le impidan el uso y el goce de la cosa. Y esos obstáculos pueden provenir del mismo arrendador o de personas ajenas. Quiero darles un ejemplo clásico que se ha presentado y es cuando las personas entregan en administración un inmueble a una inmobiliaria. La inmobiliaria lo arrenda a un tercero.
Pero resulta que la propietaria del inmueble vive enfrente de la arrendataria. Y entonces resulta que la señora se da cuenta que en la casa ingresan personas que a su juicio no son las más morales o se desarrollan conductas que a su juicio no son las más correctas. Entonces la propietaria empieza a generar presión sobre ese arrendatario por sus conductas al interior del inmueble. Esto es un caso que a diario vemos. ¿Qué hace la inmobiliaria o qué debe hacer? Debe hablar con el propietario y decirle: qué pena, usted no puede perturbar el uso y el goce de esta persona, a menos que esté violando reglamento de propiedad horizontal o a menos de que esté incurriendo en contravenciones o faltas legales. Usted no puede ir a molestar al arrendatario a decirle que a usted le parece que lo que está haciendo no es correcto. Si la inmobiliaria incumple esta obligación, pues podrá ser objeto de acciones judiciales, de quejas ante Secretaría de Hábitat, porque no está librando de la perturbación requerida por ley. Por su parte, vemos que tanto en el contrato de arrendamiento de vivienda urbana como en el de los bienes con uso comercial, el arrendatario tiene las mismas obligaciones. ¿Y cuáles son? Primero, darle al bien un uso adecuado y permitido. Señores, al respecto los exhorto para que cuando ustedes redacten el contrato sean lo suficientemente precisos en torno a la destinación del bien. ¿Por qué? Porque si yo digo la persona podrá desarrollar cualquier actividad comercial, pues si él quiere puede poner una panadería o puede vender ropa o puede colocar un sitio de lenocinio y yo no le podré decir que no. Entonces, donde a una autoridad competente verifique el uso no adecuado, van a empezar ¿qué? Los problemas. Entonces, por eso hay que dejar muy claro el contrato y, por supuesto, el arrendatario deberá acatar tal destinación. El segundo es conservar la cosa. ¿Qué se refiere la ley cuando dice conservar la cosa? Conservar el bien no es otro sino realizar las reparaciones locativas. Se rompió el vidrio, ¿sí? Entonces, no va a dejar el arrendatario el vidrio roto para que de pronto por ahí se entren terceros amigos de lo ajeno y sucedan cosas en el inmueble. La tercera obligación, el pago de la renta. Este pago de la renta es una figura compleja y compuesta. ¿Por qué? Resulta que no basta con decir que la persona del arrendatario va a pagar el canon de arrendamiento o va a pagar la renta mes a mes, sino que es importante precisar cuál es la oportunidad, cuándo y cómo se paga. Ahorita existe una dinámica y una práctica, la verdad, me parece incorrecta por parte de algunas compañías arrendatarias, y es de dejar en los contratos la siguiente cláusula: la renta se pagará de manera anticipada dentro de los 5 primeros días de cada mes. Con todo, el arrendatario no incurrirá en mora a menos de que pague después del día 30 y que tal conducta se repita durante más de 2 veces en un mismo año. Como ustedes pueden ver, ese tipo de cláusulas está alterando la esencia del negocio de arrendamiento. Porque de un lado le están diciendo que le van a pagar la renta, sí, pero que básicamente se lo puede pagar cuando él quiera, en las condiciones antedichas, y que no habrá incumplimiento. Por tal motivo, si la persona me quiere pagar todos los meses el día 28, pues no está en incumplimiento, y para mí no va a ser causal ni para terminar el contrato ni para imponer una sanción penal. Bueno, la última obligación del arrendatario es la referente a la restitución del inmueble en las mismas condiciones en que lo recibió, salvo el desgaste por uso legítimo. Esta obligación, ¿cómo se aterriza? Se aterriza de cara al inventario. Entonces, por eso es tan importante mirar cómo le entregué yo el bien para que me lo devuelvan en las mismas condiciones. El famoso tema de la pintura. Si yo entrego el inmueble con pintura blanca y la persona le dio por pintarlo con rosado, tendrá que devolvérmelo con pintura blanca, porque así se lo entregué. Existe también una práctica al interior de los contratos, y es exigirle al arrendatario que si duró menos de determinado tiempo en el inmueble, tendrá que devolverlo pintado, así no le haya cambiado el color o así no haya hecho variaciones
a su estado inicial. Como ustedes saben, esto ha sido un tema bastante controversial. A nivel de Secretaría de Hábitat se han adelantado diferentes procesos en contra de inmobiliarias porque consideran que exigirle al arrendatario que entregue el inmueble pintado es un exceso, es un abuso. Sin embargo, a nivel de diferentes conceptos también ha dicho que cuando en el acuerdo de voluntades el arrendatario de manera voluntaria asume el cargo de entregar pintado el inmueble porque tiene coherencia con el valor del canon del arrendamiento, es decir, como que recibió una especie de beneficio y por tal motivo asume esa pintura como un gasto propio, se podrá así exigir y no será objeto de sanción por parte de las autoridades competentes. Yo les digo que es algo controversial. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Hábitat en unas veces dice que es permitido y en otras que no. Entonces aquí estamos en gris, aquí no hay blancos, no hay negros, no les puedo dar una posición definida, solo que dependerá de cada caso en concreto cómo mirará la autoridad este tipo de disposiciones u obligaciones. Bueno, veo que estamos empezando a hacer preguntas, les recordamos que al finalizar vamos a responderlas. Muchas gracias, sin embargo, pues pueden irlas anotando para que no se nos olviden. Gracias. Ahora sí vamos a ver entonces las famosas diferencias entre el contrato de arrendamiento de vivienda urbana versus el de uso comercial. Entonces la primera diferencia estriba en el precio de la renta. Ustedes saben que en materia de vivienda urbana el valor de la renta está regulado. ¿Qué quiere decir? La ley me pone a mí una limitación. Me dice, ojo, no puede exceder del 1% del valor comercial del bien. Y ojo, en todo caso, el valor comercial no puede exceder el doble del valor catastral. Eso es a nivel de vivienda urbana. En cambio, a nivel comercial, usted se va al Código de Comercio y en ningún lado le dice a usted que debe ser un porcentaje del valor del bien. Si usted quiere cobrar por un local 40 millones o 2 millones, es problema suyo, señor propietario o señor arrendatario. Entonces, esta va a ser una de las principales diferencias. La segunda es en cuanto al incremento del canon o de la renta. Como sabemos, en vivienda urbana el incremento está definido por ley. Entonces le dicen a uno, cada 12 meses se incrementará conforme a la variación del IPC según certificación del DANE. Fíjense que la ley de una vez me pone una traba. Entonces me dice, si la variación fue del 6,7, usted solo puede incrementar el 6,7. No podrá incrementar el 8, el 9 ni el 10. Si usted lo hace, ¿qué pasa? Secretaría de Hábitat lo sanciona. En cambio, a nivel comercial no existe tal restricción. Usted puede, si quiere, colocar en el contrato que la renta se va a incrementar cada 6 meses o cada 2 meses o cada año, y usted puede decir el IPC más 3 puntos, más 4, más 5, más 6. Eso depende de lo que las partes acuerden. Obviamente, eso termina afectando muchas veces las negociaciones cuando las inmobiliarias dicen son el IPC más 6 puntos y pues no consiguen el cliente, pero ya es un tema económico. Pero jurídicamente cualquier pacto es completamente válido. El tema de los depósitos o las cauciones especiales. En vivienda urbana está prohibido exigir depósitos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del arrendatario. Entonces, señores, yo sé que todavía en la práctica vemos la hojita adicional que dice el arrendatario entrega 2 millones de pesos en caso de que incumpla o en caso de que no restituya en la fecha. Esos depósitos, esas cauciones son ilegales en vivienda urbana. No importa el nombre que yo le dé. Si las autoridades logran confirmar que yo disfracé la figura del depósito, me pueden sancionar. En cambio, en materia comercial no hay tal restricción. Es increíble que uno a veces ve negociaciones de inmobiliarias con potenciales arrendatarios y le dicen, mire, es que vamos a exigir un CDT o un depósito, pero sabe que hagámoslo en documento aparte porque es que eso es ilegal. No, si es para uso comercial es legal, déjelo en el contrato, eso no pasa nada. La ley comercial no se lo prohíbe.
Y no es cierto lo que muchos dicen de, es que como el Código de Comercio no dice nada, lleno el vacío legal con la ley 820. No, porque resulta que la ley 820 es una ley específica para vivienda urbana, no para local comercial, y por tal motivo no le es aplicable. Bueno, el tema de del subarrendamiento y la cesión. Ustedes saben que en vivienda urbana, por regla general, el arrendatario no puede subarrendar ni puede ceder el contrato. ¿Cuándo se podrá hacer? Cuando haya autorización del arrendador. Y esa autorización pues debe ser previa, clara, expresa. Por el contrario, cuando hablamos de un contrato de arrendamiento sobre bienes de uso comercial, encontramos que en principio el subarrendamiento está permitido, pero está permitido hasta el 50% del bien. Si usted quiere subarrendar el 100% como arrendatario y el arrendador lo autoriza, así será, pero deberá haber la constancia del acuerdo. Miremos el tema de la cesión de los contratos en materia de bienes de uso comercial. Ustedes recordarán que cuando una persona arrienda un local comercial, ¿es para qué? Para tener un establecimiento de comercio. Y entonces muchas veces confundimos el establecimiento de comercio con el inmueble o local comercial. El establecimiento de comercio está definido por el Código de Comercio como el conjunto de bienes que el empresario destina para el desarrollo de sus actividades económicas. ¿Cuáles son esos bienes? Entonces, el establecimiento está compuesto por un nombre, una enseña comercial, una marca, por el contrato de arrendamiento sobre el bien, por los productos, las actividades, etc. Dicho esto, vamos a ver que en el Código de Comercio se dice que cuando usted tiene un establecimiento de comercio y usted lo vende a un tercero, se lo cede a título gratuito u oneroso, usted le está transfiriendo no solamente la marca, no solamente el uso, sino también ¿qué? Los derechos que tiene sobre el contrato de arrendamiento. Y entonces aquí vemos que hay una cláusula inoperante, ineficaz de pleno derecho en todos los contratos de las inmobiliarias que dice no será válida o la cesión del presente contrato por parte del arrendatario no será permitida salvo autorización del arrendador. Señores, esa cláusula no sirve para nada. Y les digo que no sirve para nada, ¿por qué? Porque el Código de Comercio en el 518 y siguientes dice, mire, si hay enajenación, es decir, venta, donación o transferencia por algún título de un establecimiento de comercio, automáticamente se ceden los derechos que se tengan sobre el contrato. Usted puede pactar lo que usted quiera en su contrato de arrendamiento. El contrato no va por encima de la ley. ¿Y por qué no va por encima de la ley? Porque es una norma imperativa. Quiere decir, no me importa lo que acuerden los extremos, la ley prima sobre su voluntad. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y entonces qué ocurre? ¿Cómo funciona acá o cómo podemos solventarlo? Cuando ustedes hagan el contrato de arrendamiento, ustedes deben decir que en principio la cesión desde ya no se autoriza, pero que en los casos de cesión contractual como consecuencia de enajenación de establecimiento de comercio con sujeción a la ley comercial, que en dichos casos, si llegase a ocurrir porque la ley me obliga, el arrendatario inicial seguirá siendo solidariamente responsable de todas las obligaciones que sus cesionarios lleguen a tener a futuro. Con esto que estoy haciendo, estoy diciendo, listo, pues usted cedió su establecimiento de comercio y con ello el contrato, pero tranquilo, váyase. Si al que usted le cedió no me paga, yo puedo demandarlo a usted y le puedo cobrar a usted el valor de las rentas. Esto para que nos quitemos, me perdonan la expresión, el fetiche de decirle a una persona, qué pena, es que usted no puede vender el local porque yo no le estoy autorizando ese tercero. No es que usted no puede hacer eso,
El arrendatario le dice, mire, hijo, he aquí a tu padre, padre, he aquí a tu hijo, arrendador, arrendatario, registro la inscripción en Cámara de Comercio, lo siento mucho, ya operó la sesión. Y usted le dice, ah, bueno, operó, pero nuestro contrato decía que si usted llegaba a hacer sesión en esos casos, tranquilo, usted me va a seguir respondiendo ilimitadamente. Que pasaron 20 sesionarios después, bueno, usted me responde por los otros. Entonces ahí yo ya tendré más armas para defender mis intereses como arrendador. Vamos a ver el tema de la prórroga. Como ustedes saben, en la ley 820 que regula el arrendamiento de vivienda urbana, se dice que si al vencimiento del término, si 3 meses antes no me han efectuado el preaviso de terminación, se entiende prorrogado por el mismo término. Eso es lo que me dice en vivienda urbana. En arrendamiento de comercial, de bienes para uso comercial, tenemos dos fenómenos diferentes. El primero es la prórroga y el segundo es la renovación, que son figuras completamente disímiles. En el caso de la prórroga, la ley comercial no me dice que si 3 meses antes no me preavisa, entonces se entenderá prorrogado. No, esa prórroga puede ser libremente establecida entre las partes. Yo puedo decir que si 6 meses antes no avisa, que normalmente es lo que se acostumbra, pues se entiende prorrogado. O puedo decir 1 mes, o puedo decir 2 meses, lo que yo considere. Y también lo puedo sujetar a determinadas condiciones. Yo puedo decir que el contrato se entenderá prorrogado si 2 meses antes no me preavisan, pero siempre que el pago lo haya hecho en determinadas condiciones. Y eso dicen las partes, es respetable y así se cumplirá. Esa es la prórroga. Otro fenómeno completamente diferente es la renovación. La prórroga está en el contrato, la renovación está en la ley. ¿Qué dice la ley de la renovación? Dice, mire, resulta que hay personas que montan su establecimiento de comercio, ¿cierto? Y lleva más de 2 años en ese establecimiento de comercio. ¿Qué pasa con esa persona? Pues ya ha adquirido un goodwill, ¿cierto? Ya tiene una imagen comercial. ¿Qué pasaría si a los 2 años yo le digo, qué pena, se me va, señor? Lo perjudico, ¿cierto? No le puedo decir se acabó el contrato. La ley lo que hace es proteger ese esfuerzo de ese comerciante y decir, él ya posicionó un negocio, usted arrendador respétele. Después de los 2 años, el contrato se renueva automáticamente, usted quiera o no quiera. A menos de que usted, arrendador, necesite el inmueble ¿para qué? Para vivir o para desarrollar un negocio. Usted dijo, quiero montar empresa, pero ese negocio claramente pues no puede ser de la misma naturaleza del arrendatario, y con esto lo que se busca es proteger a ese empresario de esa competencia desleal. Porque ¿qué pasaría si yo le arriendo al señor de las empanadas y después de 2 años que el señor ya tiene posicionado su negocio y es una persona famosa en la cuadra, le digo, qué pena, es que voy a montar mi empresa, se me va, y él se va, y usted al otro día vuelve y abre empanadas? Usted está cometiendo un acto de competencia desleal contra su arrendatario. Y eso es lo que quiere evitar la ley. Entonces le dice, si usted quiere que no se renueve porque va a montar una empresa, listo, avíselo. Pero ojo, que su negocio debe ser sustancialmente diferente. El otro evento en el cual yo me puedo oponer a la renovación del contrato es cuando yo necesito hacer obras de reconstrucción que no puedo hacer con el arrendatario de adentro. Hombre, tengo un problema de cableado interno y es que, señor, si usted sigue aquí ocupando va a haber riesgo para su vida y la de sus trabajadores. Qué pena, no puedo dejar que se renueve el contrato. En cualquiera de estos casos, el arrendador tiene que hacer el preaviso con mínimo 6 meses de antelación. Ojo, señores, aquí conectamos un poquito el tema del contrato de administración. Usted, cuando es el propietario directamente, pues usted avisa con los 6 meses, pero cuando usted es inmobiliaria, ¿qué pasa? Usted tiene que decirle a ese propietario, como la ley le exige avisar 6 meses antes de los 2 años para que ocurra la renovación, avíseme a mí 7 meses antes para que yo tenga un mesecito para enviar la carta por correo certificado y garantizar que le llegue. Porque si el propietario me avisa el 6º mes exactico, pues yo tendré que ponerme a correr ese mismo día y mirar a ver cómo hago el preaviso. Entonces hay que también pensar en que la gestión administrativa tampoco es tan inmediata
y que es bueno que ustedes como inmobiliaria se den un placito adicional para poder cumplir con la obligación de ley. Bueno, y ustedes dicen, ¿y ese tema de la renovación en sí qué significa? Significa que el contrato se entiende renovado, pero no que las condiciones son las mismas. Me explico. Usted venía 2 años con un contrato a una renta de 5 millones de pesos. Pero resulta que pasaron los 2 años. No ocurrió la prórroga, sino la renovación. Y entonces el arrendador dice, ¿sabe que ese inmueble se ha valorizado mucho? Yo creo que ese canon vale 6 millones y medio. Y entonces el arrendatario tiene 2 opciones. Dice, ¿sabe que sí tiene razón? O pueda que diga, ¿sabe que no? Ese sabe que no significa que el contrato fue renovado, pero hay una diferencia. Y que en ese caso toca llamar a un perito para que le ayude a uno a resolver esa controversia. Eso está en el Código de Comercio, como les digo, 518 y siguientes. Vamos a ver que otra de las diferencias básicas en materia de contrato de arrendamiento de vivienda urbana y para uso comercial es el tema de la terminación, las causales de terminación. En materia de vivienda urbana todos ya conocen que hay unas causales con preaviso, entonces a la terminación o al vencimiento del término yo podré decir que el contrato no va más siempre y cuando preavise con 3 meses, lo envío por correo certificado. Señores, un especial consejo, por favor verifique que el arrendatario reciba la comunicación, porque es que muchas veces lo envían por correo electrónico o lo envían por correo certificado y llega el día de la supuesta terminación y le dicen yo nunca recibí nada, y usted va y mira la guía y decía devolución por dirección errada. ¿Qué pasó con ese arrendatario? Pues que se le prorrogó el contrato. ¿Y usted con qué le va a salir a su propietario? ¿Fue que no revisé la guía? ¿Fue que no me di cuenta? No. Entonces hay que tener un poco de responsabilidad en este tema. No lo digo a modo de jalón de orejas, pero es que sí es algo que estoy viendo a diario, que no hay como esa diligencia, ¿sí?, de verificar que se reciban las comunicaciones. Ustedes también saben que la ley 820 habla de una terminación durante las prórrogas, con un preaviso de 3 meses y con una indemnización, con el pago de una indemnización de 3 cánones de arrendamiento. Eso no tiene mayor complicación. ¿Usted se quiere ir antes? Bueno, váyase antes, avise y pague la indemnización. Y vamos a ver que también hay unas causales objetivas. ¿Cuáles son esas causales objetivas? Son lo que comúnmente conocemos como la justa causa. ¿Justa causa qué quiere decir? Usted se portó mal, yo le puedo terminar el contrato y no me toca indemnizarlo. En el caso del arrendador podrá terminar ¿qué? Cuando hay incumplimiento del pago de la renta, cuando no pagó servicios públicos, cuando está violando el reglamento de propiedad horizontal. Pero aquí quiero recordarles que ustedes no son jueces, señores inmobiliarios. Quien declara que ocurrió un incumplimiento y que hay lugar a la terminación es un juez de la República. Uno ve a diario lo siguiente: el arrendatario está pagando todos los meses el día 12, 15, 20 y así sucesivamente. Y en el mes 8, la inmobiliaria dice, no, este señor definitivamente no nos sirve. Y le manda una cartica diciendo, como quiera que usted haya incumplido su obligación del pago de la renta con fundamento en lo establecido en la ley 820, se da por terminado el presente contrato. Puede pasar una de dos cosas. Uno, que el arrendatario ignorante de la ley diga, ay, sí tienes razón, ¿cuándo le restituyo? Y muy de buenas usted. O número 2, que el arrendatario le diga, pues usted me puede enviar todas las comunicaciones que usted quiera, pero la terminación del contrato solo puede ocurrir o porque yo le firme de mutuo acuerdo o porque un juez de la República así lo declare. Entonces, ojo con este tipo de prácticas. Eso a nivel de vivienda urbana. A nivel de uso comercial, excepto para el caso de la renovación que hablamos ahorita, que si yo no quiero que se renueve después de los 2 años, tendré que preavisar con los 6 meses y bajo las causales definidas. La ley comercial no me trae ese preaviso de los 3 meses ni la indemnización. ¿Qué ha sucedido en la práctica que hemos visto y que nos parece importante anotar acá porque es un grave error? Resulta que hay un contrato de arrendamiento de uso comercial por 5 años. Y la persona en el año 3, el arrendatario dice, ¿sabe qué? No voy más.
Y entonces se va al contrato y en el contrato dice lo siguiente: al término del vencimiento se prorrogará si no hay previo aviso, pero no dice nada más, no dice qué pasa con la terminación anticipada. Entonces va donde la inmobiliaria y la inmobiliaria le dice: oiga, estoy en el año 3, quiero entregarle. ¿Y qué hace la inmobiliaria? Ah, bueno, sí señor, entonces ¿sabe qué? Págueme la cláusula penal porque es que usted está incumpliendo, entonces págueme los 2 cánones, los 3 cánones, lo que hayan pactado. ¿Qué pasa, señores? Ustedes pueden hacer eso, pero están perjudicando a su cliente y no están haciendo uso de los instrumentos que le da la ley. Si usted hace un contrato a 5 años, ya se causaron los 5 años en el momento que firmó. Quiere decir que si yo termino el contrato en el año 3, uno le dice: bueno, váyase, pero págueme los cánones de arrendamiento del año 3 al año 5. ¿Por qué? Porque yo ya contaba con esa platica. ¿Qué le dice normalmente el propietario de la inmobiliaria? Oiga, es que yo hice un flujo de caja basado en ese contrato. Si usted me dijo a mí que me había arrendado por 5 años, yo me proyecté a recibir un ingreso por 5 años. ¿Cómo me va a decir ahorita que me va a dar 2 rentas, 2 meses de arrendamiento y ya con eso? No, y eso es un conflicto frecuente. Ustedes pueden exigir esos cánones que faltaren para la terminación siempre, y incluso pueden pedir a la par la cláusula penal, siempre que en la sanción penal se diga que esta es exigible sin perjuicio de la obligación principal. Uno muchas veces ve los contratos y no entiende qué es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es: hombre, usted se puede incumplir si quiere, me paga la sanción penal, pero eso no lo exime de sus obligaciones que tiene como arrendatario, y su obligación era estarse hasta el año 5, entonces me paga. Esto nos sirve para 2 cosas. 1, para defender los intereses del propietario y hacer efectivo, digamos, las garantías o las prerrogativas que tiene en razón de la calidad de arrendador. Y 2, nos sirve para negociar. Muchas veces uno dice: no, pues la verdad es que la persona lleva 2 años, el contrato fue a 5, ciertamente el negocio no le da. Yo lo que le voy a decir es: en principio por ley usted me tendría que pagar 3 años de arrendamiento, pero ¿sabe qué? Negociemos, dejémoslo en 6 meses, dejémoslo en 5 meses. Y en esos casos que ustedes lo pueden hacer, señores, es completamente válido. Recomendamos 2 cosas. La primera, que ese acuerdo o esa conciliación siempre sea puesto en consideración del propietario, porque pues a usted le dio pesar con el arrendatario y usted quiere negociar, pero de pronto el propietario dice: oiga, ¿cómo así usted qué hace negociando con mi plata? ¿Sí? Entonces, a menos de que en el contrato le haya dado un poder especial amplio y suficiente para negociar, transigir, conciliar, desistir, etcétera, se les aconseja y se encuentra necesario que usted comunique al propietario: mire, está pasando esto. Tenemos 2 opciones: iniciamos proceso, afectamos la póliza, pero pueda que la póliza cubra o no cubra, etcétera, o negociamos, y negociamos en estas condiciones. Ese es el primer consejo, ponerlo a consideración del propietario. El segundo consejo es hacer una transacción, un acuerdo donde digan las partes que están terminando el contrato y el arrendatario ha decidido pagar la suma tal a título de compensación por los perjuicios causados. Que aquí no hubo presión, no hubo obligación, no hubo ningún comportamiento incorrecto en la inmobiliaria, sino que sencillamente se trató de una transacción y que por tal motivo a futuro el arrendatario no me podrá demandar porque la cláusula le pareció leonina, porque le pareció una conducta abusiva. No, ya aquí renunciamos a iniciar peleas a futuro. Así como el arrendatario tiene que entender que cuando firma esos acuerdos se le acabó la vía jurídica para pelearlo, ustedes también, señores inmobiliarios. Porque pasa también que hacen un acuerdo y dicen: ¿sabe qué? Deme un canon de arrendamiento. Y a los 3 meses escucharon esta conferencia y dicen: oiga, yo le hubiera podido exigir 2 años, voy a ir a demandar. Momento, firmó un acta de transacción, usted hizo un acuerdo, usted terminó el proceso anticipadamente, entonces no puede venir a demandar. En este orden de ideas vamos a continuar con las preguntas. Vamos a empezar. Sandra Mogollón dice: me aclara, es decir, que los derechos de contrato no están establecidos por ley, ¿es demandable? Sí, señora. No existe en el Código de Comercio, en el Código Civil, ni en la Ley 820 una sola disposición que diga
que para la firma del contrato el arrendatario deba pagar los derechos del contrato. No existe tal disposición nacional. Lo que sí existe en determinadas ciudades es una costumbre mercantil. Esa costumbre mercantil, en el caso de Barranquilla y en el caso de Cali, dice que cuando una persona va a firmar de contrato de arrendamiento para remunerar la gestión administrativa y jurídica de la inmobiliaria, deberá pagar un porcentaje del canon. Entonces, lo que quiero decirles es, a nivel nacional no existe una disposición que los obligue. A nivel local, en ciertas ciudades, sí se ha certificado como costumbre mercantil, y al ser costumbre mercantil tiene la misma fuerza de la ley, solo que en determinada jurisdicción. En Bogotá, esta costumbre mercantil no ha sido certificada. Al respecto, quiero comentarles que AFIDI, en convenio con la firma que represento, que es BM Consulting, próximamente estará iniciando un estudio para lograr que la Cámara de Comercio certifique este cobro como costumbre mercantil. ¿Para qué? Para que si el cliente no me quiere pagar los derechos del contrato, yo me pueda amparar en esa costumbre y exigirlo. ¿Listo? La segunda pregunta de Guillermo Bernal dice que espera respuesta de la de derechos de contrato. Espero que ya haya quedado claro. Si no, por favor me escriben en el chat cualquier cuestión adicional sobre este rubro. Guillermo Bernal Vélez dice, después de un año no es obligatorio que el arrendatario entregue pintado el inmueble. Guillermo, vamos a ver que una de las obligaciones del arrendatario es restituir el inmueble en el mismo estado que lo recibió, salvo deterioro natural, pues del desgaste natural por el uso legítimo. Decíamos, si la persona lo recibió en pintura blanca y al cabo del año lo pintó de rosa, tiene que devolverlo en pintura blanca, pero si la pintura tiene el desgaste normal por el uso legítimo, usted no le puede exigir que lo pinte. Esta conducta ha sido sancionada por Secretaría de Hábitat en diversas oportunidades, pero como les digo, a nivel de concepto se ha venido como abriendo un poco la puerta para que al interior del contrato de arrendamiento se establezca esta obligación, y si el arrendatario libre y conscientemente la acepta, yo le pueda exigir que me lo entregue pintado. Como les decía, es un tema de alta controversia. No les puedo decir sí, no les puedo decir no. ¿Por qué no les puedo decir no, sí o no? ¿Por qué? Porque depende mucho de la doctrina de la entidad. Y porque desafortunadamente hay un vacío en la ley, y cuando hay vacío de la ley nos vamos a la doctrina y a la interpretación, que como saben no hay blancos ni negros. Dice, ¿el CDT no es válido para la vivienda urbana como garantía en vez de los fiadores? Creo que cuando Sandra hace esta pregunta se refiere al CDT que solicitan las aseguradoras o las afianzadoras. Vamos a ver que hay dos tipos de contrato: el contrato de arrendamiento directo y el que hago a través de aseguradora y afianzadora. Si es a través de un contrato directo de arrendamiento, no le puedo exigir CDTs o depósitos. Cuando lo hago a través de la afianzadora o a la aseguradora y la aseguradora sí le pueden exigir el CDT. ¿Por qué? Porque es que ellos no son arrendadores. Ellos están garantizando una obligación y sí pueden pedirlo, pero ellos que son los afianzadores y aseguradores, no el arrendador. Asesores Inmo Pacífico dice, al tener una casa de uso de vivienda y se alquila para comercio sin colocar aviso, ¿el propietario tiene que cambiar el uso? Bueno, independientemente que se coloque o no el aviso, en materia legal siempre prima la realidad. ¿Qué es la realidad? Usted pregúntese, ¿cuál es el uso del inmueble? ¿Vivienda o comercial? Comercial. Ah, bueno. ¿Qué pasaría si llega un policía y le dice, señor, ¿usted qué está haciendo? No, es que yo estoy aquí vendiendo ropa y comida. Pero es que esto es una vivienda, permítame el concepto del uso del suelo. Y miran el plan de ordenamiento territorial y se dan cuenta que el inmueble no tiene permitido el uso comercial. ¿Qué va a pasar ahí? Que van a sancionar. ¿A quién? Al que tiene el establecimiento.
Por eso era que les decía, si ustedes van a arrendar un inmueble, tienen que ser muy claros con la persona de verifique que el uso le permita desarrollar su actividad comercial, porque si no lo hace, pues van a ver las sanciones de ley. Ángela Correa, le pido el favor que me ayude a clarificar el comentario, no tiene fundamento legal, ¿a qué afirmación hace referencia o cuál sería la pregunta en concreta porque no la entiendo? Inmobiliaria AJM, usted menciona que la cesión de contrato que se da entre dos arrendatarios debe ser permitida y aceptada por quien arrendó. Entonces vamos a disgregar la pregunta. Dice la cesión del contrato entre dos arrendatarios. ¿Qué es la cesión? La cesión es entregar, cambiar de posición. Yo me cambio de arrendatario, traigo un tercero y me voy de ahí. Esa es la cesión. La cesión estamos hablando entre un arrendatario antiguo y el nuevo arrendatario. Yo les digo que es permitida y debe ser aceptada por el arrendador efectivamente cuando sí y solo sí se trate de una venta de establecimiento de comercio. En ese caso, yo no me puedo decir es que no acepto la cesión. ¿Por qué? Porque el que compró el establecimiento va y registra en Cámara de Comercio la enajenación y dice este establecimiento de comercio ahora es mío, y la ley le dice cuando usted lo compró adquirió los derechos del contrato, se volvió cesionario. Entonces yo arrendador tengo que aceptarlo sí o sí. ¿Qué sucede? Que es que ustedes deben tomar medidas de diligencia. ¿Y cuáles son las medidas de diligencia? Bueno, la ley me obliga a aceptarlo. Pero usted, primer arrendatario, al que yo le arrendé porque yo creía en usted y no en un tercero ajeno, usted me va a seguir respondiendo. En caso de que el nuevo arrendatario me incurra en conductas prohibidas, yo podré accionar al uno o al otro o a los dos. Nuevamente inmobiliaria JM, es decir que si el local se arrendó para una cigarrería o cafetería y el nuevo arrendatario lo va a utilizar para venta y consumo de bebidas alcohólicas, ¿qué debe hacer? Mire, lo que debe hacer es, vaya, mire el concepto del uso del suelo y mire si se lo permite. Aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Cuando yo vendo un establecimiento de comercio, yo lo vendo como un conjunto. Si yo vendo una cigarrería, la persona debe desarrollar una cigarrería. No vendo una cigarrería y monto un almacén de ropa. ¿Ahí qué estoy haciendo? Ahí no hay una verdadera cesión de establecimiento de comercio. Entonces, ya si la pregunta es que qué pasa si primero había un local de cigarrería y luego llegó otro arrendatario y quiere ponerle otra actividad, pues lo que tiene que hacer es verificar el concepto del uso del suelo. Dice, ¿con qué tiempo debe pasar el arrendatario en un contrato comercial la desocupación? Como les decía, a nivel legal no existe como tal el término de preaviso que existe en vivienda urbana. Por regla general nos atenemos a lo que diga el contrato. Entonces hay contratos que dicen 3 meses, 6 meses, según el término que libremente acuerde. Seguimos acá. Ángela Correa dice que hablaba de los derechos de contrato. No sé si me quiere decir que si no tiene fundamento legal la expensa, si efectivamente, como ya dije, no tiene una disposición legal del orden nacional. Señores, pues se nos acaba el tiempo, desafortunadamente solamente alcanzamos a responder 12 preguntitas, nos quedan algunas pendientes, esperamos en la clase que vamos a hacer práctica podamos hacer un pequeño consultorio porque pues acá ya se acabó el espacio. Que tengan un feliz día y nos vemos dentro de 8 días.